Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Juan Pérez. Él es un trabajador del área de construcción. Sufre un accidente, una pieza pesada le cae encima. Sufre lesiones como fracturas en piernas y columna. Y según su reporte, él recibe una pérdida de capacidad laboral de un 50.1%. Según el marco legal, en la ley 1562 del 2012, dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o condición del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez y la muerte. Dentro del proceso de determinación del origen, tenemos 4 puntos en los que queremos aclarar. Primero, ante el reporte del accidente se dice que el empleador, una vez esté informado, debe notificar ante la ARL y la EPS si este accidente que ocurrió es grave o mortal y debe ser dentro de los plazos legales establecidos. Dentro de la investigación del accidente, una comisión interna, ya sea del sistema de gestión, en conjunto con técnicos de la ARL o expertos, recaban sobre evidencias, testimonios, fotografías, planos, condiciones del equipo, cargas, prácticas, EPPs, condiciones del sitio, mantenimiento y entre otros. En la determinación de las causas, se identifican si las causas directas, ya sea por un equipo sin mantenimiento, uso incorrecto de sus EPPs, y si las causas subyacentes, por ejemplo, falta de información, falta de protocolos de seguridad, cultura de seguridad, negligencia administrativa. Dentro de la evaluación médica y la calificación, pues los médicos especializados, ya sea un médico laboral, los peritos de la ARL, comisiones médicas de calificación, estas entidades o estas personas evalúan las lesiones, las secuelas y funcionalidad y la elaboración de un dictamen de pérdida de capacidad laboral, ya sea esta invalidez parcial o total, y si es posible contribuye en su origen, ya sea laboral o no. Ellos determinan si este accidente es laboral común, con base a todas las investigaciones que se han realizado. Dentro de la responsabilidad de este reporte de accidente, muy bien sabemos que el que está encargado o el que está obligado a reportar este accidente ante la ARL, la EPS, el Ministerio de Trabajo, si este accidente es grave, pues es el empleador y o representante legal de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que para reportar este accidente tenemos un plazo de 2 días hábiles para que se haga pues el debido formato y se reporte pues todo lo sucedido. También tenemos que tener en cuenta que el sistema de gestión también tiene que participar en todo lo que es la investigación de este accidente, en el cual ellos deben apoyar en recopilar pues la información, tienen que pues aportar pues todos los requisitos que se necesiten dentro de esta investigación como tal. Se debe que tener en cuenta de que el trabajador debe informar a su supervisor pues para que se haga el debido proceso pues en corto tiempo. Bueno, por la indemnización por pérdida de capacidad laboral o pensión de invalidez, dentro de la normativa colombiana establece que si la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50%, procede a una indemnización única de una incapacidad permanente parcial. Si la pérdida de capacidad es igual o superior al 50%, pues esta procede a una pensión de invalidez, no a la indemnización parcial. Por tanto, pues en este caso de Juan, quien en el accidente tuvo una pérdida de capacidad de un 50.1%, pues ya está dentro del rango para que se le reconozca como una pensión de invalidez de origen laboral, dado que el accidente ocurrió dentro del trabajo. Dentro de las obligaciones del empleador en cuanto a reubicación laboral, en la ley 776 del 2002,
Se establece que los empleadores deben reubicar al trabajador que sufra una incapacidad parcial en el cargo que desempeñaba o en otro compatible con sus capacidades y actitudes. También se dice que dentro de la reubicación definitiva o readaptación del puesto, esta se da si el trabajador ya no puede desempeñar el cargo original por las limitaciones, debe reubicarse en un cargo distinto o compatible. También dice que si se puede regresar al cargo original, pero con modificaciones, por ejemplo, limitaciones de carga física, horarios, turnos, el empleador debe hacer las adaptaciones requeridas. También habla por el plazo para reubicación y seguimiento. Una vez termine la incapacidad temporal o rehabilitación, el empleador debe ubicar al trabajador en un cargo dentro de un término razonable. La norma suele indicar que esto debe hacerse al terminar la incapacidad temporal. Algunas normas también indican que esa reubicación debe hacerse dentro de los 10 días después de las recomendaciones médicas finales. Dentro de la capacitación y adaptación funcional, pues dentro de la reubicación no basta con asignar otro cargo. El empleador debe capacitar en las nuevas funciones, adecuar el puesto, garantizar que el trabajador pueda desempeñarse bajo las capacidades remanentes. También hablamos sobre la prohibición de discriminación o despido. El empleador no puede despedir o discriminar al trabajador por causa de su discapacidad o haber solicitado reubicación. Si termina el contrato, debe tener causa justa o respetar todos los derechos laborales. En el caso de Juan, aunque ya con un 50.1% se trata de una invalidez, podría ser que antes de que se otorgue la pensión exista un periodo de rehabilitación en el que el empleador debe gestionar la reubicación, pues siempre y cuando ésta sea viable. Dentro de las decisiones legales del empleador, para que una empresa actúe conforme a la ley y proteja sus derechos, ellos primero deben tener una notificación formal, en donde se aseguren de que el accidente fue reportado en los plazos legales ante la ARL, EPS, y ante la autoridad laboral territorial si se requiere. Tienen que participar activamente en la investigación del accidente, en donde hacen comisión interna de investigación, en donde recopilan las evidencias, ya sean fotográficas, declaraciones, condiciones del sitio, mantenimiento del equipo, y establecer las causas inmediatas a raíz y definir las medidas correctivas. Documentar todo el proceso formalmente, ya sea en actas e informes. Ellos deben coordinar con la ARL el programa de rehabilitación integral, en donde se aseguren que Juan entre al programa de rehabilitación integral de la ARL de acuerdo a la resolución 3050 del 2022 y apoyar las etapas del programa de rehabilitación funcional, readaptación laboral, social, reconvención si es necesario y reincorporación laboral. También tiene que atender la terminación del vínculo laboral si este corresponde. Si no existe posibilidad de alguna reubicación, por ejemplo, si la empresa no tiene cargo compatible, el trabajador no puede desempeñar ninguna función, entonces se podría analizarse la terminación del contrato de trabajo, pero respetando todos los derechos legales, con indemnización por despido si aplica, la liquidación de las prestaciones sociales, entre otros. En este caso es fundamental actuar con una asesoría legal para evitar demandas por despido injustificado o discriminación por discapacidad. También se tiene en cuenta atender el proceso de pensión de invalidez, apoyar y facilitar que Juan gestione la solicitud ante la ARL para que reconozca su pensión de invalidez. También tenemos una revisión interna de los protocolos de seguridad y prevención. Una vez diligenciada la investigación del accidente, implementar las acciones correctivas para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir y tener un manejo de los pasivos legales. En esto se estima y reserva la provisión contable
para el pago de la pensión de la invalidez, costos del proceso, posibles demandas. Si hay seguros de responsabilidad civil o pólizas que cubran accidentes de trabajo y coordinar su activación o su reactivación. Bueno, buen día, me presento, mi nombre es Lina Vaquero, soy estudiante de Contaduría Pública. Voy a dar continuidad al video sobre este caso. Bueno, pues las acciones de recursos humanos tienen un papel muy clave, pues se debe asegurar que se reconozcan los derechos de Juan Pérez y que las formalidades legales se cumplan. Debe haber una recepción, registro formal del accidente, comunicarse internamente y activar el protocolo con el SST. Deben de haber transportes y trámites con la ARL, la EPS y las entidades competentes. Pago de incapacidades temporales y seguimiento. Tiene que haber una rehabilitación, readaptación y reubicación. Un seguimiento del proceso de pensión. Las acciones del trabajador. Pues el trabajador debe de reportar de inmediato el accidente, una historia clínica, debe presentar una incapacidad médica, solicitar la pensión de invalidez y exigir la reubicación mientras sea viable. La normativa aplicable sería la Ley 776 del 2002, la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1295 de 1994, el Decreto 780 de 2016 y el Código Sustantivo del Trabajo. Las propuestas de solución empresarial, pues se aplica la política de cumplimiento normativa, fortalecer el SST, documentación exhaustiva, inclusión y diversidad funcional y una reserva financiera y seguros. Conclusiones, pues este fue un accidente laboral. Juan tiene derecho a la pensión de invalidez y el empleador debe garantizar reubicación, reportes y prevenciones. Y ya para el cierre, pues quisimos como colocar esta frase: la seguridad laboral no es un gasto, es una inversión en vida y dignidad. Muchas gracias.